Buenos días y bienvenidos a una nueva actualización informativa en France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. En la Franja de Gaza, Israel mata al menos a 40 personas en la última jornada, mientras avanza en el asedio y la invasión de Jabalia, al norte del enclave, vuelve a bombardear la ciudad de Gaza, el campo de refugiados de Nuseirat o Han Yunis en el sur. Y aumenta a 22 el número de víctimas mortales del ataque israelí contra una región cristiana en el norte del Líbano. Entre ellas, 12 eran mujeres y 2 eran niños, según informa Naciones Unidas. Y en un barco militar, Italia expulsa a las primeras 16 personas migrantes a Albania, donde permanecerán en centros de retención como parte de un nuevo acuerdo de externalización de fronteras pactado el año pasado entre Roma y Tirana. Antes de empezar, les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus opiniones a través del hashtag DirectoAmericaF24. Ahora sí, iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque en la última jornada el ejército israelí ha matado al menos a 40 personas con ataques contra Jabalia y Ciudad de Gaza, esto es en el norte, Han Yunis en el sur y Nuseirat en el centro del enclave palestino. Además, Naciones Unidas denuncia que hay cerca de 400.000 personas atrapadas en el norte de la Franja como consecuencia ya de 10 días de asedio de las tropas israelíes en la zona. Los palestinos lloran a sus muertos a lo largo de la Franja de Gaza. Este martes, las autoridades sanitarias gazatíes reportan varias decenas de muertos por bombardeos y ataques israelíes en todo el enclave. Al sur, en Han Yunis, 10 personas fallecieron cuando un misil alcanzó una vivienda en medio de la madrugada. No nos avisaron, estábamos durmiendo, todos nosotros, y nadie estaba despierto. Solo me desperté cuando me levantaron y me dijeron, ¿estás viva? Empecé a buscar a mi prima, que estaba en la misma habitación, pero no la encontré. Los servicios de emergencia dicen haber encontrado 2 cuerpos y están en la búsqueda de 12 personas más en el suburbio de Sabra, en la ciudad de Gaza. También, en el centro de la franja, en el campo de refugiados de Nuseirat, 5 palestinos fueron hallados sin vida después de un bombardeo. Apuntan y atacan contra todo. Somos personas inocentes que no tenemos nada que ver con Hamas, Fatah ni ninguna organización. No tenemos puestos militares, no tenemos nada que implique una amenaza. Un ataque terrestre fue llevado a cabo en Jabalia, uno de los mayores campos de refugiados del enclave, dejando como resultado 11 palestinos muertos. Esta zona, ubicada en el norte de Gaza, lleva más de 10 días siendo el objetivo de una potente ofensiva israelí. La operación ha desembocado en que varias organizaciones internacionales han acusado a Israel de querer aislar a quienes residen en esta zona de la franja. Como hemos visto, el norte de la Franja de Gaza sigue siendo el lugar más atacado por las tropas israelíes. Esta situación ha levantado las alarmas ante la estrategia de Israel llamada Plan de los Generales. Un plan que Israel niega estar usando, pero que varias organizaciones denuncian que de hecho ya se está aplicando en lugares del norte del enclave palestino. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena, nos amplió sobre esta cuestión. Sí, este llamado Plan de los Generales fue presentado a inicios de septiembre de manera oficial por el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Giora Eiland, y otros militares retirados y también reservistas de mediano rango de Israel. En líneas generales, lo que propone es un asedio total en el norte de Gaza, incluyendo Ciudad de Gaza, gran parte de Ciudad de Gaza, generando órdenes de traslado forzado para los 400.000 habitantes que todavía se encuentran en esta zona del enclave palestino, instándolos a huir hacia el sur, hacia la llamada zona humanitaria de Al-Mawasi, que ya de por sí está desbordada, y al cabo de un plazo que los generales definieron entre una semana y 10 días, cerrar esas evacuaciones y considerar que todas las personas que permanezcan allí sean objetivos válidos para las acciones del ejército de Israel y que se vean forzados, ya
sea a rendirse o a morir de hambre o a morir en los combates. Esa es en líneas generales la propuesta que se había mencionado que el gobierno israelí estaba evaluando poner a consideración, pero las acciones que ya está llevando a cabo el ejército israelí en el norte son bastante similares a estos lineamientos. Por eso la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que Israel parece querer cortar al norte de Gaza del resto del enclave y no permitir la huida segura de los civiles. También organismos de derechos humanos israelíes advirtieron que hay señales de que este plan se está aplicando de manera silenciosa y en lo que describen como una transferencia forzada de población y también un asedio mediante la hambruna. Funcionarios israelíes ya se han encargado de señalar que no se está aplicando este plan, que estas acciones del ejército israelí no tienen que ver con ese plan, y ayer anunciaron la entrada de 30 camiones principalmente con harina a través del norte de Gaza. Estos camiones, sin embargo, tanto la ONU como testigos en el terreno han señalado que no han llegado todavía a los civiles, a la población que está desesperadamente necesitando suministros, porque desde el 1 de octubre las organizaciones humanitarias han advertido que no ha entrado ni alimentos, ni combustible, ni otros suministros esenciales para la población, que además en muchos casos teme huir o no está dispuesta a dejar la zona. Por otro lado, el ataque israelí contra la región de Aitú, de mayoría cristiana, en el norte del Líbano, de ayer lunes, mató a 12 mujeres y a 2 niños, según ha detallado Naciones Unidas al informar de las 22 víctimas mortales de la ofensiva. Este mismo lunes, el subsecretario de Hezbollah, Naim Qassem, protagonizó una alocución en la que prometió represalias contra Israel, afirmando que están en su derecho después de que Israel también haya atacado diferentes puntos del Líbano. Qassem también afirmó que la única solución al conflicto es un alto el fuego. Todo ello en un momento en el que la ofensiva israelí contra territorio libanés ha provocado el desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas. Cientos de familias desplazadas reciben alimentos donados. En este refugio, los encargados de un restaurante en un barrio de clase alta se unieron a voluntarios para entregar más de 300 comidas al día. En medio del drama y la desesperación en el Líbano, abundan también las expresiones de generosidad y apoyo a los que más lo necesitan. Mario Medawar dice que prefiere entregar las comidas en persona, a pesar del inevitable caos que supone su distribución en algunos de los albergues. Lo hago de corazón porque siento el sufrimiento de la gente y quiero estar entre la gente y comprobar su situación. Llevamos trabajando en esto unos 10 días y hemos estado distribuyendo en 3 o 4 escuelas. Decidimos hoy, un equipo de jóvenes libaneses y yo, que se sensibilizan con la situación, hacer 3.000 comidas para hoy y gracias a Dios fue un buen día. Un poco más al sur de Beirut, en el barrio de Hasmieh, este panadero ha dispuesto un cartel en su negocio: mis hermanos libaneses desplazados, coge lo que necesites gratis. Es la cara más amable y solidaria de un conflicto brutal. Gitas, que fundó este negocio hace 70 años, prepara manouche, un tipo de pan plano libanés similar a la pizza que tradicionalmente se cubre con satar, una mezcla de tomillo mediterráneo seco, queso, carne o verduras. Todo el que necesita viene y toma uno. Diariamente regalan entre 1.500 y 2.000 piezas de pan. Lo servimos de corazón, no por negocio. En primer lugar, todo es fresco y no comerciamos con él, lo damos gratis. Por eso no se puede usar el tomillo barato. Otros que lo usan para comerciar bien, pero aquí todo es local y fresco. El asalto de Israel contra Hezbollah de las últimas semanas ha desarraigado a 1,2 millones de libaneses. Muchos permanecen en refugios improvisados en escuelas y ante la imposibilidad de contar con servicios de manera regular, los ciudadanos están aliándose para hacer frente a las dificultades. En Irán reapareció Ismail Qaani, comandante de las fuerzas Quds iraníes, desaparecido desde los fuertes ataques israelíes contra la cúpula de Hezbollah. Qaani reaparece después de que trascendiera, según varias fuentes, que Teherán sospechaba de él como infiltrado de Israel y lo sometiera a interrogatorios. En estas imágenes de la televisión estatal, la cámara se detiene durante varios minutos en este hombre entre lágrimas. Ismail Qaani, jefe de la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria, reapareció públicamente. Fue grabado en una ceremonia de homenaje a uno de sus colegas.
el general Abbas Nilforushan, muerto en Líbano en un ataque israelí. No se sabía nada de Esmail Hani desde finales de septiembre, lo que había alimentado las especulaciones. Según algunas fuentes, había muerto en el ataque contra Hashem Safieddin en Beirut. Según otras, era un infiltrado al servicio de Israel, actualmente interrogado por los servicios de seguridad iraníes. La Guardia Revolucionaria está investigando cómo Israel pudo infiltrarse en Hezbollah, pero también en el aparato de seguridad iraní en los últimos meses. La semana pasada, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas negó cualquier vínculo con Esmail Hani. No puedo dar detalles sobre este individuo, pero diré que si eres un chico malo y te juntas con terroristas, espera las peores noticias. Desde 2020, Esmail Hani ha desempeñado un papel particularmente importante dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Gestiona las operaciones externas del grupo, incluyendo los vínculos con los partidarios de Irán, como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los Houthis en Yemen. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania, donde servicios de emergencia del país reportaron un ataque ruso sobre la ciudad de Mykolaiv, que causó al menos un muerto y 16 heridos. El bombardeo dañó también varias zonas comerciales de la ciudad, y esto cuando el ejército ucraniano aseguró haber derribado 12 drones rusos durante la noche. Todo esto en un momento en el que las tropas rusas parecen liderar una ofensiva en el frente del Donbass, donde en las últimas semanas han reclamado varios avances. Pasamos a noticias de España porque las autoridades incautaron 13 toneladas de productos químicos prohibidos que tenían como destino Rusia. La policía española detuvo a 4 personas en las localidades catalanas de Sant Feliu de Guíxols y Cerdanyola del Vallès, encargadas de trasladar estos productos y acusadas de intentar eludir las sanciones occidentales contra Moscú. Estos productos químicos están prohibidos internacionalmente y podrían ser posibles precursores para la fabricación de armas químicas. Pasamos a Italia porque un barco militar expulsó a las 16 primeras personas a Albania, donde serán encerradas en centros de retención durante un mes mientras aplican a su proceso de asilo en Italia. Es el inicio del acuerdo de externalización de fronteras firmado entre Italia y Albania el año pasado y que sigue la misma lógica que acuerdos como el de la Unión Europea con Turquía. La particularidad en este caso es que los centros de detención en Albania estarán también controlados por Italia. Nuestra corresponsal Irene Salvio estuvo ahí y nos mandó el siguiente reportaje. Podría ser el tranquilo puerto de cualquier ciudad de la costa albanesa, pero a lo lejos se divisa uno de los nuevos centros de identificación y expulsión que Italia ha construido en Albania. Una solución para disuadir a los migrantes indocumentados rescatados en el Mediterráneo. Agron es uno de los pocos diputados albaneses que se han opuesto al proyecto. Con este acuerdo están violando los derechos humanos de estos migrantes. No lo han decidido ellos, se les está obligando a venir a Albania. France 24 tuvo acceso a un segundo centro construido. Es una ex base militar sin casi espacios de recreo y con una capacidad para 400 personas. Desde aquí, los migrantes discutirán sus solicitudes de asilo en videollamada con tribunales en Italia, pero no podrán abandonar la estructura. Literas, paredes grises y una pequeña ventana. Estas son las celdas donde vivirán los migrantes, todo pagado por Italia. En la localidad más cercana hay pocas casas y muchos ancianos, como Alexander. Él tiene 60 años y es uno de los 800 habitantes de una aldea que tenía 2000. Como albanés, espera que se respeten los derechos de los migrantes y no está en contra de la iniciativa porque podría traer trabajo a sus vecinos. Ya hay muchas ofertas de trabajo, los atienden una empleada italiana y otra albanesa. Bib también tiene esa esperanza para su hija, que es la única de 8 hijos que aún vive en Albania. Podría trabajar limpiando, tiene 45 años y está sin trabajo. Alexander y Bib son un reflejo de la realidad de Albania, un país pobre, despoblado y que sueña algún día entrar en la Unión Europea, pero que por ahora es un lugar
para recibir a nuevos desheredados. Muchísimas gracias por su atención. Ya regresamos.